Estas últimas noches, he tenido la inquietante sensación de que alguien me besa en secreto mientras duermo. De mis 3 compañeros de cuarto, 2 están felizmente en pareja, y el tercero es el frío galán del campus, que apenas me dirige la palabra. Decidido a desenmascarar al culpable, me unté los labios con una salsa de chile explosivamente picante antes de irme a dormir. A la mañana siguiente, los 4 teníamos los labios hinchados. ¿Bien salsa picante puede hincharte los labios? Pan comido. Si no lo logra, devuélvela y me la aplico en las hemorroides, decía el vendedor con tanta confianza que no dudé ni un segundo. Hice el pedido de una botella de salsa india con chile fantasma sin pensarlo 2 veces. Últimamente, me ha estado pasando algo extraño. Desde la semana pasada, he estado soñando que beso a alguien. En esos sueños, la sensación es vívida, labios suaves, un aroma fresco y tenue, tan real que parece que de verdad está ocurriendo. Al principio no le di importancia, disfrutando de las escapadas nocturnas con una mentalidad de, solo es un sueño, soñar no es delito. Pero después de unos días, una inquietante idea se apoderó de mí, espera, ¿y si no es solo un sueño? ¿Y si alguien realmente me está robando besos mientras duermo? Los sospechosos, mis 3 compañeros de cuarto, todos aparentemente heterosexuales. Thomas tiene novia a distancia. John pasa sus noches gritando mi esposita, a Nami de One Piece. Y luego está Michael. Michael, el galán del campus, y por lo que parece, el más hetero de todos. Prácticamente es alérgico a los hombres. Olvídate de palmadas amistosas en el hombro, si alguien apenas lo roza, frunce el ceño como si estuviera aplastando un mosquito. Es distante, frío, y apenas reconoce mi existencia. Así que lo taché mentalmente de la lista de sospechosos. Quedan Thomas y John. Voy a descubrir cuál de los 2 está fingiendo ser hetero desde el closet. La salsa llegó por la tarde, cortesía de un vendedor local. Para evitar daños colaterales, tomé precauciones adicionales antes de dormir. Envolví mis labios con una fina capa de plástico antes de aplicar la salsa infernal. Al ponerme la máscara de dormir, una sonrisa helada se dibujó en mis labios. ¿Usar calor extremo para atrapar a un pervertido extremo? Me parecía lo justo. Cuando se apagaron las luces, la habitación se sumió en silencio. Entonces, de la nada, Thomas, que dormía frente a mí, habló de repente, como si algo se le hubiera ocurrido en ese instante. Su voz atravesó la oscuridad, casual pero lo suficientemente alta como para despertarme. Oye, Michael, ¿qué hacías parado junto a la cama de Ethan anoche? Juro que vi a alguien y casi me da un infarto. Estaba a punto de quedarme dormido, pero esas palabras me despertaron de golpe. Mis oídos se agudizaron, como antenas en alerta. Desde la esquina más alejada de la habitación, una voz profunda y serena respondió, tan tranquila como siempre. ¿Yo? Debes estar confundido. El que tiene problemas de sonambulismo es John. Thomas dudó. ¿En serio? Juraría que la figura coincidía con tu estatura. ¿Qué? Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salirme del pecho. ¿Podría ser Michael? ¿Era él quien me estaba robando besos? Mientras debatía si debía limpiarme la salsa, John, que había estado en silencio todo este tiempo, habló finalmente, con la voz apagada bajo las sábanas. Thomas, eso fue un poco insultante, ¿no crees? No soy tan bajito. ¿Entonces fuiste tú anoche? Bueno, murmuró John incómodo, escondiéndose aún más bajo las mantas, hace años que no tengo un episodio de sonambulismo, pero tal vez, si fui yo. Hay que reconocerlo, Michael era un maestro del despiste. Con una sola frase, logró que Thomas y John dudaran de sí mismos. Levanté un poco mi máscara para dormir y miré en dirección a Michael. Ahí estaba, acostado perfectamente recto en su cama. Su postura era tan meticulosa y compuesta como él mismo, rígido, preciso, casi robótico. Por más que lo intentara, no podía imaginarlo andando por ahí en la oscuridad, y mucho menos haciendo algo tan impulsivo como besarme. Negué con la cabeza en silencio. Imposible. Totalmente imposible. Michael jamás haría algo así. Sus labios eran demasiado valiosos. Apenas los usaba para hablar, mucho menos para besar, y mucho menos a un hombre. El día siguiente era un bendito fin de semana, y me di el lujo de despertarme de forma natural. En cuanto abrí los ojos, alcancé mi celular sobre la almohada y encendí la cámara frontal. Efectivamente, faltaba un pedazo del plástico cubierto de salsa, claramente con forma de labios. La imagen mental me golpeó de inmediato, alguien arrastrándose fuera de la cama en plena noche, acercándose sigilosamente a mi lado, inclinándose hacia mí, solo para terminar con una boca llena de fuego ardiente. No pude evitarlo. Solté una carcajada incontrolable, golpeando el colchón mientras las lágrimas me llenaban los ojos.
Pero era momento de inspeccionar los resultados de mi pequeña trampa. Tarareando para mí mismo, salté de la cama, solo para notar que la habitación estaba inquietantemente silenciosa. Michael era el único presente, sentado en su escritorio con un libro en la mano. ¿Dónde están Thomas y John?, pregunté con tono casual. Sin volverse, Michael respondió con un tono más frío de lo habitual: no lo sé. Fruncí el ceño, molesto por su actitud helada. Está bien, no sabes. Tampoco hace falta que me hables como si te debiera dinero, pensé, rodando los ojos mientras me dirigía al baño. Pero algo llamó mi atención por el rabillo del ojo, dejándome helado en el lugar. El reflejo en el vidrio de la ventana mostraba el contorno tenue del rostro de Michael. Si mis ojos no me engañaban. Michael, ¿se te cayó algo? Michael ni lo pensó, instintivamente miró hacia el suelo. Y fue entonces cuando lo vi con claridad. Sus labios. Esos labios preciados, dorados, siempre reservados, estaban hinchados. Los labios de Michael, normalmente delgados y perfectos, ahora estaban el doble de grandes, parecían dos salchichas rojas y brillantes pegadas a su, por lo demás, apuesto rostro. Lo miré, completamente sin palabras. Esto se sentía como un sueño surrealista. Tú, dije, señalándolo con el dedo tembloroso, mientras luchaba por articular las palabras. Así que eras tú quien me robaba besos en secreto. Michael se quedó helado, su cuerpo visiblemente tenso. Solo entonces se dio cuenta de que yo le había tendido una trampa. Me lanzó una breve mirada antes de apartar los ojos rápidamente. Su expresión delataba un atisbo de pánico, raro en él. ¿Qué? Yo, no tengo idea de qué estás hablando. Su negación me hizo hervir la sangre. La evidencia estaba escrita en su cara, literalmente, y aún así se atrevía a hacerse el tonto. Justo cuando estaba a punto de confrontarlo, la puerta de la habitación se abrió de golpe detrás de mí. Thomas y John, quienes habían estado desaparecidos toda la mañana, entraron caminando. Sus rostros también mostraban dos salchichas hinchadas donde deberían estar los labios. Me quedé allí, como si me hubiera caído un rayo. ¿Qué les pasó en la boca? Pregunté. No podía ser que los tres se hubieran turnado para robarme besos anoche, ¿o sí? Thomas se rascó la nuca con timidez. Su voz salió distorsionada, cortesía de sus labios inflamados. Ah, no es nada. Estábamos probando ese reto viral de papas superpicantes. Pican tanto que casi veo a mi bisabuela. ¿Papas picantes? ¿De dónde las sacaron? Adam Brown, del dormitorio de al lado. Le llegaron para una reseña. Había 4 cajas de más, así que nos dio una a cada uno. Thomas señaló hacia mi escritorio. También hay una caja para ti. ¿Quieres probar? Son intensas, pero valen la pena. Fingí una sonrisa tensa, apretando la mandíbula mientras respondía entre dientes: no, gracias. No tengo ganas de lucir los mismos labios hinchados que ustedes. La explicación de Thomas tenía todo el sentido del mundo. Adam Brown, nuestro vecino, era un blogger semipopular de comida, famoso por probar platos extraños y casi incomibles. Y eso era precisamente lo que más me frustraba. ¿Por qué Adam tenía que elegir justo hoy para compartir esas papas? De entre todos los momentos, ¿tenía que ser ahora? Mi plan perfectamente trazado, arruinado. Después de todo ese esfuerzo, el verdadero culpable seguía sin ser identificado. Recorrí la habitación con la mirada, observando a los 3 sospechosos de labios hinchados. Michael estaba sentado en su escritorio, con unas gafas de montura dorada sobre su nariz afilada. Su actitud era fría y distante, exudando una indiferencia absoluta hacia todos y todo. Thomas, una mole de casi 2 metros de puro músculo, estaba ocupado haciendo videollamada con su novia a distancia, quejándose con afecto exagerado: amor, ¿te extraño tanto? Mientras tanto, John estaba pegado al anime, pausando la pantalla cada vez que aparecía una heroína voluptuosa, prácticamente presionando la cara contra el monitor para verla mejor. Comparado con ellos, empezaba a pensar que el que más parecía sospechoso era yo. Aún así, tal vez sí fue John. Después de todo, nuestras camas estaban una junto a la otra. Si tenía hambre de cariño y decidió compensarlo durante uno de sus episodios de sonambulismo, yo sería naturalmente su primera víctima. El pensamiento, curiosamente, me dio algo de alivio. Impulsado por una repentina claridad, me acerqué a Michael. Carraspeando, dije con sinceridad: hermano, te debo una disculpa. Fui algo brusco antes, creo que saqué conclusiones apresuradas sobre ti. Michael no se volvió. Sin embargo, su mano se apretó contra el borde del libro, dejando pliegues en lo que antes eran páginas impecables. ¿Conclusiones sobre qué? ¿Sobre robar besos? La incomodidad me envolvió al instante.
Para Michael, este malentendido debía parecerle tanto absurdo como ridículamente egocéntrico. Pero tragándome la vergüenza, logré murmurar, sí. Finalmente, Michael me regaló una mirada. Cerró su libro y me observó con una expresión calmada e indescifrable. ¿Y si te dijera que sí fui yo? El silencio llenó la habitación, denso y pesado. Luego, esbozó una leve sonrisa. Su tono seguía siendo tan frío como siempre. Relájate. Solo bromeaba. Mira cómo te asustas de fácil. Michael retomó su lectura como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, solté un suspiro tembloroso, sintiendo cómo mi cuerpo se relajaba. Me limpié el sudor frío de la frente y traté de calmar los latidos acelerados de mi corazón. Maldita sea, qué raro. ¿Hasta Michael sabe hacer chistes ahora? Casi me orino del susto. Por el rabillo del ojo, capté un destello fugaz en la mirada de Michael, algo tan leve y casi imperceptible, pero sin duda más apagado que antes. Volvió a hablar, con un tono ligero, casi casual. Probablemente eres homofóbico, ¿no? Su pregunta me tomó completamente desprevenido. Me congelé un segundo antes de sacudir la cabeza instintivamente. ¿Por qué sería homofóbico? Respondí sin pensar. Soy gay. Llevo 4 años enamorado de Michael. Pero él no lo sabe, y nunca lo sabrá. Porque Michael es el homofóbico. Lo aprendí por las malas, en primer año, cuando aún estaba secretamente feliz de haber sido asignado al mismo dormitorio que él. La vida me dio una dura bofetada de realidad. Ocurrió un día en la lavandería. Había ido a recoger mi ropa, y al acercarme a la puerta, escuché voces dentro. Michael, me gustas. Espié por la pequeña rendija de la puerta y vi al que hablaba, Blake. Era prácticamente una celebridad del campus, famoso por su belleza y sus habilidades en el baile de salón. Todos lo conocían como el galán de la comunidad gay, el matacorazones. Kriptonita pura. Incluso un chico hétero dudaría antes de rechazar educadamente a alguien como Blake. Pero, lamentablemente para él, eligió al objetivo equivocado. La expresión, ya de por sí impenetrable, de Michael se volvió visiblemente más fría. Soltó una risa desdeñosa, con un tono cortante que contenía un rechazo brutal. Desde aquel día, me convertí en un chico heterosexual, al menos frente a Michael. Eso era lo que fingía ser. ¿Qué otra opción tenía? Si alguien tan deslumbrante como Blake no había logrado siquiera una grieta en la coraza de Michael, ¿qué posibilidades tenía yo? Si me confesaba, probablemente él vomitaría en el acto. Y presenciar esa humillación no estaba dentro de mis planes. Demasiado amor propio. ¿De qué están hablando? Interrumpió de repente la voz grave de Michael, como un trozo de hielo arrojado al agua hirviendo, silenciando la habitación al instante. Thomas, John y yo intercambiamos miradas desconcertadas. Por alguna razón que no lográbamos entender, el normalmente distante Michael últimamente había empezado a mostrar interés en nuestras conversaciones absurdas, incluso intentaba participar. Sus esfuerzos sociales eran, como mucho, torpes, pero tan inusuales que no podíamos evitar sentirnos un poco halagados. Thomas fue el primero en reaccionar, sonriendo hacia él. Estábamos hablando de ese gato que se llama Deredu. Lo conozco, respondió Michael. John y yo estallamos en carcajadas incontrolables, arrastrados por nuestro sentido del humor absurdo. Las lágrimas nos corrían por las mejillas mientras nos doblábamos de la risa. La mirada de Michael se posó en mí, y por primera vez, sonrió, una ligera curva en la comisura de sus labios. Lo noté, y me quedé congelado, momentáneamente aturdido. Era innegable, cuando Michael sonreía, era devastadoramente guapo. La curva de sus labios suavizaba la frialdad de su ceño, dejando al descubierto un encanto indescriptible, completamente hipnótico. Ethan, ¿por qué miras a Michael así? Llevo rato llamándote y ni cuenta te diste. Thomas agitó una mano frente a mi cara, sacándome de mi trance. Ruborizado hasta las orejas, aparté la vista, perdiéndome el fugaz destello en los ojos de Michael. ¿Qué pasa? Balbuceé. La clase está por comenzar. Prepara tus cosas, vamos. Sí, sí. Ya voy. Era nuestra primera clase de natación en la universidad. Cuando salí del vestidor, Thomas y John ya estaban junto a la piscina en traje de baño, listos para lanzarse. Thomas sonrió y propuso, hagamos una carrera, una vuelta. A ver quién es el más rápido. Va. ¿Y qué apostamos? Preguntó John, tronándose los nudillos, claramente entusiasmado. El perdedor invita a la cena del fin de semana a todo el dormitorio. Hecho. En un abrir y cerrar de ojos, los dos se lanzaron al agua y desaparecieron bajo la superficie. No pude evitar torcer una leve sonrisa, a las alegrías de la juventud y la estupidez.
Me giré, y mi mirada se detuvo en algo, o mejor dicho, en alguien, que me hizo quedarme paralizado. En la piscina, una figura se deslizaba con una elegancia natural a través del agua. Su físico era impecable, sus brazadas fluidas, potentes y perfectamente estilizadas. Pero eso no fue lo que me dejó petrificado. Lo que me congeló fue que, estaba orinando en la piscina. El agua, recién cambiada y cristalina, lo delató de la manera más espectacular. Debía de estar deshidratado o algo, porque el chorro que dejó era tan evidente como la estela de un avión. Una larga línea amarilla lo seguía. Y como si eso no fuera ya bastante ridículo, sus abdominales debían estar trabajando de más, porque con cada impulso surgían pequeñas burbujas desde su parte trasera. La escena era a la vez grotesca y fascinante, y me encontré mirándolo, completamente atónito. Entonces, desde detrás de mí, se oyó una voz baja y serena, ¿disfrutando la vista? Asentí por reflejo. Sí. Está genial. Las palabras salieron antes de que me diera cuenta de quién había hablado. ¿Michael? Me giré de golpe. Apenas registré sus abdominales perfectamente esculpidos antes de soltar, mira a ese tipo. Pero no pude terminar. Michael se lanzó a la piscina con un chapoteo certero, cortándome la frase a la mitad. En segundos, ya estaba nadando justo al lado del culpable, como si fuera una carrera improvisada. Me quedé allí, boquiabierto, y murmuré el resto de mi frase al aire vacío, está orinando en la piscina. El galán del campus no deja de sorprender. Michael no solo tenía un rostro capaz de detener el tráfico, su físico era igual de impresionante. Hombros anchos, cintura estrecha. Piernas largas. Piel pálida de tonos fríos. El agua se aferraba a sus músculos definidos, reflejando la luz de forma casi hipnótica. La línea amarilla no tuvo oportunidad, fue completamente destruida. Para entonces, Thomas y John ya habían terminado su carrera y salido del agua. De pie junto a mí, ambos soltaron suspiros sincronizados al ver a Michael cortar el agua sin esfuerzo. Michael está en otra liga, murmuró Thomas, sacudiendo la cabeza con admiración. Ese cuerpo, esa técnica, nosotros, simples mortales, solo podemos soñar. John asintió en solemne acuerdo. Abrí la boca para decir algo, pero decidí callar. Tras una larga pausa, Thomas se volvió hacia mí con una expresión curiosa. Oye, por cierto, ¿por qué no te has metido al agua, Ethan? Dio justo en el blanco. Suspiré dramáticamente, adoptando un aire de sabiduría profunda. Ustedes deberían enjuagarse y mantenerse fuera del agua el resto del día. ¿Por qué? No me lo creerían si se los dijera, pero, hay un avión a chorro en la piscina. Thomas y John intercambiaron miradas confundidas. ¿Cómo más podía llamar a alguien que dejaba estela y burbujas así? Un jet plane. Así se queda. Después de explicarles las bizarras acciones del tipo de la línea amarilla, sus rostros se deformaron en una mezcla de horror y asco antes de salir corriendo hacia las duchas. Me quedé solo junto a la piscina, sujetando la toalla con calma, esperando a que Michael terminara. Pero no pasó mucho tiempo antes de que alguien apareciera silenciosamente a mi lado. Una voz suave rompió el silencio. Debe ser maravilloso tener a Michael como compañero de cuarto. Giré la cabeza y me encontré con un perfil llamativo, un chico de rasgos afilados, mirando a Michael como si fuera el centro del universo. No me sorprendió ver a Blake allí. La clase de natación había atraído a una multitud de espectadores, atraídos por la promesa de ver al galán del campus en acción. Lo que sí me sorprendió fue que Blake me hablara. Me esforcé por pensar cómo respondería un chico hetero en esta situación. ¿Y qué tiene de especial? Solo somos dos tipos. No es como si esto fuera el paraíso ni nada por el estilo. Ahora, si él fuera una chica, entonces quizá me sentiría afortunado. Blake sonrió levemente, sin decir una sola palabra más. Para mi absoluta sorpresa, se colgó despreocupadamente de mi hombro y apoyó la cabeza en mí. Un leve aroma a champú flotó en el aire, limpio y agradablemente desconcertante. Me quedé helado, completamente rígido, demasiado asustado para moverme. ¿Qué demonios está pasando aquí? Ni siquiera nos conocíamos antes de hoy. Quería apartarlo, empujarlo, pero no me atreví. Seamos honestos, con una cara como la suya, solo alguien tan imperturbablemente heterosexual como Michael podría mantenerse indiferente. Así que allí estábamos, atrapados en una postura extraña pero curiosamente íntima, ambos mirando a Michael, que nadaba como si le perteneciera la piscina. A pesar de que el tipo de la línea amarilla se beneficiaba de su peculiar sistema de propulsión, Michael llegó primero a la pared, reclamando la victoria sin esfuerzo. Con un movimiento elegante, se echó el cabello mojado hacia atrás, revelando un rostro tan perfecto que parecía esculpido por los dioses. Cada movimiento que hacía irradiaba una masculinidad cruda,
arrancando suspiros de admiración entre los espectadores. Al darse cuenta de que había ganado, Michael dirigió su mirada hacia mí, con una expresión radiante de triunfo. Hasta que notó a Blake a mi lado, con su brazo todavía descansando sobre mi hombro. En un instante, la sonrisa se congeló en sus labios y sus ojos se volvieron fríos. Michael no sabe que te gusta, ¿verdad? Dijo Blake. Sus palabras me destrozaron la compostura como un balde de agua helada. Inmediatamente recurrí a la excusa más gastada que se me ocurrió. ¿Qué? No entiendo. Blake, veterano del ambiente gay, con un radar perfectamente afinado para detectar familia, rió suavemente. No te molestes en negarlo. Lo veo clarísimo. La forma en que miras a Michael no es igual a como miras a nadie más. A esas alturas, no tenía sentido seguir fingiendo. Nunca he sido muy paciente, y aunque antes sentía cierta lástima por Blake, por su fallida confesión a Michael, esa simpatía tenía límites. Esto no tiene nada que ver contigo, le dije secamente, apartando su brazo de un empujón y fulminándolo con la mirada. Para mi sorpresa, Blake no se ofendió. De hecho, su sonrisa se ensanchó. ¿Crees acaso? Se inclinó ligeramente, con la voz cargada de veneno, que Michael reaccionaría bien si descubriera que su compañero de cuarto, con quien come y duerme todos los días, es un gay que lo desea en secreto? Por un instante fugaz, tuve la absurda sensación de que tal vez yo mismo era homofóbico, porque en serio, este nivel de manipulación es demente. Después de lo que pareció una eternidad de miradas desafiantes, Blake desvió la vista y se volvió con entusiasmo hacia alguien detrás de mí. Michael. ¿Volviste? Exclamó, con un tono lleno de expectación. Me quedé congelado, mi cuerpo tenso, mientras me giraba lentamente. Allí estaba Michael, no muy lejos, con la mirada afilada clavada en Blake, como si evaluara una amenaza. Aléjate de mi compañero de cuarto, dijo fríamente. No estoy aquí por él. Estoy aquí por ti, respondió Blake rápidamente, ofreciéndole una toalla como gesto de buena voluntad. Pero Michael ni siquiera la miró. En cambio, dio un paso atrás como si Blake llevara algo contagioso y le soltó con aspereza. No me toques con tus cosas. El veneno en su tono era inconfundible, cortante como un látigo. Mis pupilas se contrajeron involuntariamente. ¿De verdad su homofobia es tan severa? Ya se había reunido una pequeña multitud. Con Michael y Blake siendo dos de los chicos más guapos y conocidos del campus, no era de extrañar que todos los ojos estuvieran sobre ellos. La expresión de Blake oscilaba entre pálida y sonrojada, hasta que forzó una sonrisa extraña. Con voz baja, preguntó, ¿podemos al menos hablar? No hay nada que hablar. Muévete. Tengo cosas que hacer con mi compañero de cuarto, respondió Michael con frialdad. Ese último comentario pareció quebrar algo dentro de Blake. Su ya frágil compostura se hizo añicos con un estallido repentino. Arrojó la toalla al suelo y gritó, tú me evitas porque soy gay, pero tu compañero también lo es. ¿Y a él no lo mantienes alejado? Se me detuvo el corazón. El pánico se apoderó de mí mientras giraba la cabeza lentamente, casi de forma robótica, para encontrar la mirada atónita de Michael. ¿O no? Todo se había descubierto. ¿Es cierto lo que dijo? Preguntó más tarde, en los vestidores. Michael, ya vestido y con su altura imponente sobre mí, me miraba fijamente mientras yo, sentado en el banco, me ponía los calcetines. Mi mano titubeó por un momento. Por dentro, maldije a Blake 1000 veces. Maldito imbécil. Ya era bastante malo que no consiguiera lo que quería, pero tenía que arrastrarme con él. ¿Qué clase de lógica retorcida es esa? Repasé mentalmente la patética retirada de Blake, mientras la multitud lo observaba con una mezcla de risa y lástima. Bueno, se lo merecía. Pero por muy furioso que estuviera por dentro, mantuve la cara neutra. Me encogí de hombros e intenté sonar lo más casual posible, es cierto. Pero no te preocupes, nunca he tenido pensamientos inapropiados contigo, solo es una amistad pura entre compañeros de clase. Michael me miró durante unos segundos, su silencio pesando como una losa. Cuando por fin habló, su voz tenía un filo que no esperaba. ¿Entonces quién te gusta? ¿Blake? ¿Acaso sabes lo que ha hecho? No me gusta nadie, lo interrumpí bruscamente. Y espero que no tengas ningún prejuicio contra mí por esto. Hice una pausa, tragándome la amargura que se me subía al pecho. Pero si realmente te incomoda. Respiré hondo. Entonces solicitaré un cambio de dormitorio. ¿Qué más podía hacer? Todo esto era un drama absurdo. Sí, me gustaba Michael, pero nunca había cruzado la línea con él. Ni una sola vez. Incluso cuando se cambiaba de ropa en el dormitorio, siempre apartaba la mirada. Bueno, quizá eché un vistazo una o dos veces. Pero nada más.
Y ahora estaba a punto de perder incluso esos pequeños momentos de felicidad. ¿Podrías culparme por sentirme completamente derrotado? Mi propuesta de cambiar de dormitorio pareció tomar a Michael por sorpresa. Por una fracción de segundo, vi un destello de auténtico pánico cruzar por su rostro. Nunca dije eso. De ninguna manera. La puerta del vestidor se abrió de golpe, y Thomas y John irrumpieron como si fueran soldados de asalto, con expresiones decididas. Ni hablar, declaró Thomas. Ethan no se va a ningún lado. John asintió con firmeza, con una mirada encendida que podría rivalizar con la de un mitin político. Michael, llevamos mucho tiempo siendo compañeros de cuarto. Todos sabemos qué tipo de persona es Ethan. Nunca nos ha tratado como algo distinto a hermanos. ¿Y qué importa si le gustan los hombres o las mujeres? John miró a Michael directamente a los ojos. Eso no cambia nada. Yo me quedé sentado, dividido entre la gratitud y las ganas desesperadas de desaparecer. Su apoyo era conmovedor, claro, pero este nivel de drama me iba a quitar años de vida. Michael escuchó sin decir nada, con el rostro inescrutable. Justo cuando abrió la boca para responder, Thomas le tapó la cara con la mano, silenciándolo con una expresión trágica. Habló como si estuviera haciendo el sacrificio supremo. Michael, si de verdad no puedes aceptar esto, entonces tú deberías ser el que se mude. Michael apartó la mano de Thomas de su cara. ¿Quién dijo que no puedo aceptarlo? Espetó, no soy homofóbico, y sería el último en querer que Ethan se fuera. No voy a mentir, casi se me salen las lágrimas al oír a Michael decir eso. ¿No podías habérmelo dicho antes, maldita sea? Durante 2 años enteros, había vivido como un ladrón solo para ver dramas gays, enterrado bajo la manta con el brillo del celular al mínimo. El estrés era tan fuerte que me estaba ahogando. De vuelta en el dormitorio, el ambiente entre Michael y yo era incómodo, por decir lo mínimo. Ambos parecíamos tener algo que decir, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, las apartábamos como cobardes. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Y John y Thomas no eran ciegos, así que hicieron lo posible por relajar el ambiente. Hombre, el tipo de la línea amarilla sí que se lució hoy, empezó John. ¿Verdad? Me restregué tanto en la ducha que creo que me quité 2 capas de piel, añadió Thomas, con un tono de asco exagerado. Yo igual, dijo John. Usé medio bote de gel corporal. Y como nadábamos respirando por la boca, quién sabe cuánto de esa agua nos tragamos sin querer. ¡Qué asco! Casi había olvidado todo el asunto, pero sus descripciones tan gráficas trajeron de vuelta el recuerdo como una avalancha. La imagen mental del tipo de la línea amarilla en todo su esplendor se reprodujo en mi cabeza una y otra vez. Al segundo siguiente, no pude más. Estallé en una carcajada tan fuerte que casi hice temblar todo el edificio del dormitorio. Michael, completamente perdido sobre de qué hablábamos, frunció el ceño, confundido. ¿Quién es ese tal tipo de la línea amarilla del que no paran de hablar? Thomas se rascó la cabeza y me miró. ¿No se lo contaste, Ethan? Mi corazón dio un vuelco. Quería detener a Thomas, evitar que soltara toda esa historia grotesca. Michael tenía un leve caso de germofobia, no soportaba los malos olores ni los ambientes sucios. Si se enteraba de esto, le arruinaría el día, o quizá toda la semana. Pero ya era demasiado tarde. Thomas se golpeó el muslo con entusiasmo. Hombre, tengo que contarte esto. Mira, ¿ves al tipo con el que nadabas hoy? Solté un suspiro y bajé la mano lentamente, resignado a lo inevitable. Solo espero que Michael no pierda completamente la cabeza. Con un chasquido seco, el vaso en la mano de Michael se rompió, esparciendo cristales por todas partes. Se quedó congelado, aún sosteniendo el espacio vacío donde antes estaba el vaso, mirando fijamente la nada. Después de un momento, su mirada oscurecida se volvió lentamente hacia mí. Así que... ¿mirabas a ese tipo por eso? Su voz era baja, casi un gruñido. ¿No por su cuerpo? Parpadeé, confundido por el giro de la conversación. Claro que no. ¿Por qué iba a importarme su cuerpo? El tuyo es mejor de todos modos. Naturalmente, eso último me lo guardé para mí. La expresión de Michael se torció aún más, como si acabara de morder algo podrido. Su habitual actitud calmada y fría se resquebrajó. Agarró una toalla y se dirigió furioso al baño. Pero olvidó los vidrios rotos en el suelo. En un instante, me puse de pie y le sujeté la muñeca. ¡Cuidado! El tiempo pareció detenerse mientras estábamos allí, con mi mano sujetando la suya. Michael bajó la mirada lentamente, enfocándose en el punto donde nuestras pieles se tocaban. La realidad me golpeó de nuevo, y aparté la mano como si me hubiera quemado. Yo no quería tocarte. Solo,
No quería que pisaras el vidrio, balbuceé, escondiendo la mano tras mi espalda y cerrando el puño con fuerza. Todavía sentía el frescor de su piel. La firmeza de su muñeca. Ese breve contacto fue suficiente para desatar el caos en mi pecho. Michael bajó la mirada, y las comisuras de sus labios se alzaron levemente en lo que parecía una sonrisa irónica. Sí, ya sé que no te gustó. Por un instante, creí escuchar decepción en su voz. ¿O solo era mi imaginación? Solté una risa nerviosa, intentando romper la tensión. Anda, ve a ducharte. Gracias a la apuesta entre Thomas y John, le tocó a John invitar a todo el dormitorio a una comida y una salida de fin de semana. Terminamos en un autobús rumbo al campo. Pero cuando llegamos al hotel e intentamos reservar nuestras habitaciones, las cosas se pusieron incómodas. Queremos 2 habitaciones estándar, dijo Thomas con seguridad. La recepcionista nos dedicó una sonrisa apenada. Lo siento, señor, pero debido a la alta demanda del fin de semana, solo nos queda una habitación estándar y una temática. Un silencio tan espeso que se podía cortar con cuchillo cayó sobre nosotros. Thomas fue el primero en romperlo, declarando, no pienso compartir cama con John. Se mueve demasiado cuando duerme. No le faltaba razón. John no solo era sonámbulo, prácticamente era un artista marcial en sus sueños. Ya habían ocurrido varios incidentes en los que se caía de la litera de arriba durante la noche, lo que nos obligó a ponerle barandillas extra. 2 veces. Tras pensarlo un momento, propuse, ¿qué tal si yo comparto la habitación estándar con John? ¿Y tú te quedas en la temática con Michael? Era una sugerencia calculada. Más allá de los hábitos caóticos de John al dormir, mi reciente salida del closet hacía que compartir habitación con él resultara menos incómodo, minimizando cualquier posible tensión. Thomas y John parecieron estar de acuerdo, asintiendo con naturalidad, pero Michael, quien hasta entonces había permanecido en silencio, frunció el ceño de repente y rechazó la idea con firmeza. No. Hizo una pausa, con un tono que no admitía réplica. Ethan y yo compartiremos habitación. La puerta se abrió con un clic al pasar la tarjeta, y en cuanto entré, supe que estaba en problemas. Las cortinas. La silla colgante. Definitivamente era una habitación temática. Ni siquiera tuve valor de mirar el resto. Detrás de mí, Michael entró como si nada de eso lo afectara. Dejó su mochila con naturalidad y empezó a acomodar sus cosas de aseo en el baño como si fuera un día cualquiera. Yo, en cambio, aún no superaba lo que había dicho antes, Ethan y yo compartiremos habitación. En ese momento, casi se me salieron los ojos. Amigo, ¿se te olvidó que literalmente ayer salí del closet? Pero como ni Thomas ni John reaccionaron de forma extraña, terminé aceptando a regañadientes, aunque con ciertas reservas. Compartir cama con alguien que te gusta tiene doble filo. No todo es ensueño romántico, a veces, es pura tortura despiadada. Suspirando, colgué mi ropa en el armario, mientras seguía angustiado por la noche que se avecinaba. Al darme la vuelta, se me cortó la respiración. Michael estaba de espaldas, justo a medio cambiarse de ropa. Su espalda desnuda, firme y esculpida, estaba tan cerca que casi podía sentir el calor suave que emanaba de su piel. Cada inspiración me traía el aroma fresco de su gel de baño, limpio y adictivo. De cerca, lo guapo se volvía simplemente, deslumbrante. Me quedé paralizado unos segundos, hasta que sentí un calor demasiado familiar subiendo a mi nariz. Michael parecía completamente ajeno. Se puso una camiseta limpia y luego se inclinó para bajarse los pantalones. Tapándome la nariz con una mano, salí corriendo al baño como si mi vida dependiera de ello. Detrás de mí, me perdí la leve curva que se dibujó en los labios de Michael. Más tarde, en la playa, John y Thomas estaban en una guerra de agua frenética, salpicando a todos. Michael, todavía traumatizado por el recuerdo del tipo de la línea amarilla, se negó rotundamente a meterse al agua. Estaba recostado en una silla de mimbre a la orilla, observándonos como un rey vigilando a sus súbditos. Mientras tanto, yo me desplomé contra el borde de la piscina, totalmente agotado. ¿Cómo se suponía que iba a sobrevivir este día? Tan solo ver a Michael cambiándose me había costado 10 minutos de hemorragia nasal. Si esta noche realmente teníamos que dormir en la misma cama, seguro amanecería con anemia. De pronto, oí murmullos suaves a mis espaldas, con un tono de emoción y timidez. Es tan guapo, y está ahí solito, ¿crees que esté soltero? Ve tú y pídele su número. No puedo, Wendy, ve tú. Eres hermosa. No te va a rechazar. Giré la cabeza y vi a las dueñas de esas voces, 3 chicas no muy lejos, lanzando miradas furtivas a Michael. La que llamaban Wendy sí que era preciosa, alta, de piel clara, con rasgos tan delicados que parecía una muñeca viviente. El tipo de chica ante la cual ningún heterosexual podría resistirse.
Mi corazón se encogió dolorosamente mientras la veía acercarse a él, teléfono en mano. Con movimientos gráciles y seguros, se inclinó hacia él y le dijo algo con una sonrisa deslumbrante. Michael se congeló un segundo, luego, le devolvió la sonrisa. Incluso desde la distancia, lo vi claramente. Y en ese momento, mi corazón se hundió. ¿Qué puede doler más que ver a la persona que te gusta siendo coqueteada, justo frente a tus ojos? Me preparé, viendo cómo Wendy le entregaba su teléfono. Pero justo cuando pensé que iban a intercambiar números, Michael levantó una mano y señaló hacia mí. Wendy giró la cabeza y me miró, con una expresión de leve sorpresa. Y eso fue lo último que vi, porque justo en ese instante, me desmayé. Cuando volví a abrir los ojos, estaba acostado en la habitación del hotel, con una bolsa vacía de suero colgando en la pared junto a mí. El hombre sentado junto a la cama se inclinó en cuanto notó que despertaba, con la voz llena de preocupación. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? Parpadeé al ver su rostro preocupado frente a mí, un poco desorientado. ¿Qué me pasó? Michael apretó los labios antes de responder, te desmayaste. Por hipoglucemia. ¿Y Thomas y John? Se agotaron jugando en el agua y se fueron a dormir a su habitación. Miré por la ventana. El cielo estaba completamente negro. Había estado inconsciente durante horas. Toma, come algo. Michael recibió una bandeja del servicio a la habitación y la colocó sobre la pequeña mesa junto a la cama. ¿Cómo podría un simple mortal como yo permitir que el galán del campus me sirviera la comida? Me enderecé de golpe, intentando alcanzar la bandeja. Yo lo hago. En serio, estoy bien. Como era de esperarse, nuestras manos se rozaron al hacerlo. Retiré la mía como si me hubiera quemado, soltando una risa nerviosa. No era mi intención. Michael bajó un poco la mirada. No tienes que seguir diciendo eso. Ya sé que no te gustó. El aire se volvió tenso otra vez. Tosiendo para despejar la incomodidad, intenté cambiar de tema, de la forma más torpe posible. Oye, por cierto, esa chica que te pidió el número antes, ¿qué le dijiste? Me pareció que incluso me mencionaste. No le preguntaste quién era más guapo entre tú y yo, ¿verdad? Ja. Reí de mi propio chiste, esperando aliviar el ambiente. Los ojos profundos e impenetrables de Michael se clavaron en los míos. Y respondió con voz tranquila, ah. Le pregunté si parecíamos una pareja. Ja, me atraganté a mitad de la risa, tosiendo tan fuerte que se me puso la cara roja. Michael soltó un suspiro apenas audible y me dio unas suaves palmaditas en la espalda. ¿De verdad fue tan sorprendente? Evadí su mirada, murmurando con incomodidad, no bromees con eso. Conociendo a Michael, no había forma de que lo dijera en serio. Él, alguien como él, diciendo algo tan ambiguo y provocador. Tenía que ser una broma. Que no fuera homofóbico ya era suficiente milagro. No me atrevía a interpretar sus palabras más allá. ¿Cómo podría siquiera imaginar que él fuera gay? O peor aún, que sintiera algo por mí? Eso era imposible. Total y absolutamente imposible. Cuando terminé de cenar, ya eran las 11 de la noche. Después de haber dormido casi todo el día, mis ojos estaban tan abiertos como platos. Sentía tanta energía que bien podría haber corrido unas vueltas por el hotel. Michael salió del baño en bata, con una toalla sobre la cabeza mientras se secaba el cabello húmedo. Enciende el proyector y elige una película, dijo con naturalidad. Negué con la cabeza. No hace falta. No quiero quitarte el sueño. Michael tenía una rutina estricta en el dormitorio. Cuando llegaba la hora de dormir, ni siquiera miraba el móvil, mucho menos se quedaba viendo películas. Pero antes de que pudiera decir más, el colchón junto a mí se hundió ligeramente, Michael se sentó en la cama. Está bien. No tengo sueño. Murmuré algo distraído, luchando por no mirar las gotas de agua que descendían por su largo y elegante cuello. Por reflejo, me toqué la nariz, aliviado de que estuviera seca. Elegí al azar una película de desastres con buena calificación. En cuanto presioné play, la habitación se oscureció, Michael había apagado las luces. Momentos después, se recostó contra el cabecero, y su postura relajada hizo que su hombro y pierna rozaran los míos. Esta habitación. Esta luz tenue. Esta atmósfera. Me quedé mirando fijamente la pantalla, rogando no mover ni un músculo. Por favor, duérmete ya, recé en silencio. Si te duermes, me sentiré mucho más tranquilo. Pero a medida que avanzaba la película, la historia me fue atrapando. La tensión se desvaneció poco a poco, y terminé recostado también, más relajado.
Pasó un rato antes de que Michael señalara a un personaje en la pantalla y preguntara, ¿crees que va a morir? Me encogí de hombros. Probablemente. A los ricos nunca les va bien en las películas de desastres. Mi respuesta brusca lo tomó por sorpresa, y se echó a reír suavemente. La incomodidad entre nosotros se disipó, reemplazada por una atmósfera ligera y cómoda. Con la noche tranquila afuera, todo parecía casi perfecto, tan perfecto que deseaba que el reloj se detuviera. No supe cuánto tiempo había pasado cuando la película llegó a su clímax. Los dos protagonistas estaban al borde de un acantilado, enfrentando una decisión de vida o muerte. Se miraron con los rostros sucios y marcados, compartiendo una mirada intensa y prolongada. Y entonces, se besaron. Un abrazo apasionado, desesperado. El sonido de sus respiraciones agitadas y los besos húmedos llenó la habitación, amplificado por los altavoces y rebotando en las cortinas rosadas que nos rodeaban. El aire se volvió espeso, cargado de tensión no dicha. Michael se congeló, visiblemente tenso. Desvió la mirada torpemente, mirando a todos lados menos a la pantalla. De algún modo, la habitación se volvió aún más incómoda. Cuando terminó la película, el reloj marcaba la 1. Una pizca de cansancio apareció al fin en el rostro de Michael. Vamos a dormir, dijo con voz baja. Sí, está bien. Como si me hubieran perdonado la vida, corrí al baño a ponerme el pijama. Cuando salí, Michael ya estaba bajo las sábanas esponjosas, con los ojos cerrados. No sabía si estaba dormido o solo descansando. Moviéndome lo más silenciosamente posible, me metí en la cama y me tapé. Me acurruqué en el extremo del colchón, dejando un espacio entre nosotros tan grande como el Valle del Rift. Aún así, mi corazón no se calmaba. Compartir una cama con él, aunque solo fuera una vez, era algo que ni siquiera me atrevía a soñar. Justo cuando estaba sumido en mis pensamientos, su voz rompió el silencio. Ethan, ¿no crees que hace un poco de frío para ser julio? Fruncí el ceño, pero pregunté de todos modos, ¿quieres que encienda la calefacción? No hace falta. Su tono era despreocupado. Solo acércate. Sin exagerar, juro que mi ritmo cardíaco se disparó más allá de 200. La pregunta que me había tragado incontables veces, temiendo decirla en voz alta, escapó de mis labios sin poder detenerla. Michael, ¿se te olvidó que soy gay? Michael se giró, dándose la vuelta para mirarme. La mitad de su rostro estaba hundida en la almohada, y su voz salió amortiguada. No lo olvidé. Pero tú dijiste que no sentías nada por mí, ¿no? Casi me atraganto. Dije que no sentía nada por ti para evitar prejuicios, no para que bajaras completamente la guardia. Si va a jugar así, entonces voy a aprovecharme un poco. Me dejé caer de espaldas en la cama con un suspiro resignado, y me deslicé hacia el centro, hasta que mi brazo rozó el suyo. ¿Y ahora? ¿Todavía tienes frío? Ya no, cerré los ojos, intentando ignorar el ritmo constante de su respiración y el calor que irradiaba su cuerpo junto al mío. Contrólate, Ethan. Contrólate. El tiempo volvió a deslizarse lentamente. Justo cuando pensé que Michael por fin se había dormido, su voz baja rompió el silencio. Ethan, ¿cuál es tu tipo ideal en un chico? La pregunta me tomó por sorpresa, despejando de golpe cualquier distracción. Una imagen surgió sin previo aviso, vívida e intacta con los años, una figura juvenil, tan radiante como siempre. Era Michael, en la secundaria. Aún recuerdo la primera vez que lo vi. Fue en nuestro segundo año. Al regresar de la escuela, una mujer embarazada, su vientre claramente de 7 u 8 meses, estaba parada junto a la acera, luchando por agacharse a atarse los cordones. Muchos estudiantes pasaban, algunos le echaban una mirada rápida antes de seguir de largo. Yo dudé un momento antes de dar un paso al frente para ayudarla, pero antes de que pudiera acercarme, una figura pasó corriendo junto a mí, dejando tras de sí una ráfaga de viento. Michael se agachó frente a ella, sus dedos se movían con destreza mientras le ataba los cordones con naturalidad. Muchas gracias, joven, dijo ella con gratitud. No es nada, respondió él con una leve sonrisa. El sol poniente bañaba su perfil con un resplandor dorado, haciéndolo parecer casi irreal. En medio del bullicio de la calle, oí claramente el sonido de mi propio corazón saltándose un latido. Desde ese momento, un chico echó raíces en el corazón de otro. Alguien amable, respondí suavemente, apenas en un susurro. En la oscuridad, sentí que la mirada de Michael se posaba en mi perfil. Su voz llegó, firme pero inquisitiva, ¿alguna vez has estado en una relación? Negué con la cabeza. No. Aproveché la oportunidad y solté al fin una pregunta que me rondaba hacía mucho tiempo. Michael, has dejado claro que no eres homofóbico, entonces, ¿por qué odias tanto a Bruce? El ambiente cambió de inmediato.
La habitación se volvió más densa, mientras la expresión de Michael se oscurecía. Frunció el ceño y su voz bajó varios tonos. ¿Por qué? Lo que siguió me dejó atónito, con los pensamientos dando vueltas sin poder creerlo. ¿Así que Blake era un pasivo extremo? Desde el primer día del primer año, Blake había puesto su mira en Michael, lanzando una campaña sin tregua para conquistarlo. Al principio, Michael respondía con rechazos educados. Pero Blake no se daba por vencido, insistiendo con una terquedad impresionante. Llevado al límite, Michael empezó a evitarlo, esperando que la situación se resolviera sola. Hasta que llegó aquel día, el que presencié por accidente. Un Blake desesperado lo acorraló en el cuarto de lavandería, dejando a un lado toda sutileza. Sin previo aviso, se agachó y extendió la mano hacia el pantalón de Michael, intentando acercarse más. Comprensiblemente horrorizado, Michael reaccionó por instinto, pateando a Blake con tal fuerza que lo hizo tambalearse hacia atrás. Y luego vino la escena en la que yo entré. Michael, me gustas. Me das asco. Me rasqué la cabeza, atrapado entre la incredulidad y la risa. Resultó que había interpretado mal toda la historia. ¡Qué tremendo malentendido! Pero había que admitirlo, Michael parecía atraer demasiada atención no deseada. ¿Todos sus admiradores estaban realmente interesados en él? No del todo. La mayoría lo veía como un trofeo, un desafío de alto nivel que conquistar, o una pieza rara que presumir. Era menos amor y más una cuestión de orgullo y ego. Y para alguien como Michael, que naturalmente era introvertido y torpe en juegos sociales, esa presión constante solo lo había hecho cerrarse más con el tiempo. Por eso, sus recientes intentos de acercarse a la gente, conmigo, se sentían como un pequeño milagro. Pasamos el resto de la noche hablando, desde chismes del campus hasta destinos turísticos que debíamos visitar. Era como si estuviéramos compensando 2 años de silencios en una sola noche. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por la rendija de la cortina, el sueño por fin me venció. Me dormí con una sonrisa de satisfacción. Fue un buen sueño. Desde esa noche de charla interminable, mi relación con Michael creció a pasos agigantados. Nuestra amistad se fortalecía día a día. Ya fuera en clase, después de clase, yendo al supermercado o comiendo en la cafetería, éramos prácticamente inseparables. Incluso John, que era notoriamente lento para captar cosas, no pudo evitar comentar un día: ustedes dos están tan unidos que parecen novios. Reí, le lancé una chancla y le dije: cállate, idiota. Pero la idea se quedó rondando. Espera, ¿será? Desde el mes pasado, Michael se comportaba como una persona completamente distinta. Sonreía más, bromeaba con nosotros e incluso participaba en nuestras conversaciones aleatorias. La versión fría y distante de Michael parecía cosa del pasado. Pero lo que más me llamaba la atención, era cómo me miraba. Había calidez, intensidad, incluso ternura en su mirada. Todo, menos indiferencia. ¿Desde cuándo había empezado ese cambio? ¿Fue el día que me vi obligado a salir del closet? ¿O incluso antes, tal vez cuando le dije que no era homofóbico? La duda no me dejaba en paz. Así que, esa misma noche, mientras Michael y yo caminábamos hacia el supermercado, decidí tantear el terreno. Con tono casual, bromeé: John dijo hoy que estamos tan unidos. Que parece que estuviéramos saliendo o algo así. Por dentro, no me sentía nada casual. ¿Qué tal si Michael no había querido decir nada con sus acciones? ¿Y si mi comentario lo hacía darse cuenta, y comenzaba a alejarse? Pero ya no podía seguir guardándolo. Para mi alivio, Michael no reaccionó de forma extraña. En cambio, preguntó con calma: ¿tú crees que se siente así? Solté una risa forzada. Ja, un poco. ¿Y cómo se siente? Su pregunta me tomó desprevenido. Me giré para mirarlo, y sus ojos oscuros se fijaron en los míos. En ese momento, una suave brisa de verano nos envolvió, trayendo el fresco que solo llega tras un día abrasador. Él esperaba, en silencio, con paciencia, mi respuesta. Contra todo juicio, asentí con la cabeza. Se siente genial. Apenas salieron esas palabras de mi boca, Michael se detuvo de golpe. Yo también frené, con el corazón acelerado y la respiración superficial. Con casi 10 centímetros más que yo, Michael se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos reflejaban mi nerviosismo. Y entonces, con voz firme y clara, dijo: Ethan, mañana a las 8 de la noche, encuéntrame en la azotea del edificio de laboratorios. Tengo algo que decirte. Las siguientes 24 horas fueron pura agonía. Mi mente no paraba, dando vueltas en una sola pregunta: ¿qué quiere decirme exactamente Michael? Estaba tan inquieto que casi me pego a mí mismo para desmayarme y despertar justo a tiempo para las 8. ¿Y Michael?
Desapareció justo después de nuestra última clase sin decir una palabra, ni siquiera vino a cenar. Le pregunté a Thomas y a John, pero ninguno tenía idea. Finalmente, tras una eternidad, dieron las 7 de la tarde. Me duché rápidamente y estaba por salir rumbo al laboratorio cuando, por supuesto, ocurrió un desastre. Mientras me secaba el cabello, el secador empezó a echar humo blanco y chispas. ¡Santo cielo! Entré en pánico, arranqué el enchufe de golpe y arrojé el aparato al otro lado del cuarto. ¡Genial! Mi cabello aún estaba húmedo y no podía salir así. Como Thomas y John solían usar mi secador porque no tenían uno propio, decidí escribirle a Michael para preguntarle si podía usar el suyo. Abrí su casillero. El casillero de Michael era justo como él, impecablemente organizado, cada cosa en su lugar, como un escaparate de revista. Tomé su secador y justo cuando iba a cerrar la puerta, algo en la esquina del estante inferior llamó mi atención. Me quedé congelado. ¿Eran las papas picantes? Michael no comía esas papas. Entonces, ¿cómo se le habían hinchado los labios? Tragué saliva, con la mirada fija en la bolsa mientras los recuerdos se agolpaban en mi mente. Fragmentos de momentos compartidos, detalles que antes había pasado por alto, ahora cobraban sentido. ¿Y si dijera, que si era yo? Soy la última persona que querría que Ethan se mudara. ¿Así que estabas mirando a ese chico por eso, no por su cuerpo? Sí, sé que no te gustó, Ethan. Entonces compartiré cuarto con Ethan. Ethan, ¿cuál es tu tipo ideal en un chico? La verdad siempre había estado ahí, simplemente no la había querido ver. Esa noche, el campus vibraba de vida. En la cancha, grupos de chicos jugaban al baloncesto. Las parejas murmuraban dulces palabras. Algunos estudiantes artísticos tocaban la guitarra, sus voces flotaban en el aire cálido del verano. Cuando levanto la vista, tú me estás mirando. En tus ojos, brillan los fuegos artificiales de una noche de verano. Mi corazón gris y apagado comienza a latir. Tu presencia, me sana. Esa melodía rasposa me alcanzó justo mientras caminaba. Mi paso vacilante se volvió firme. Y de pronto, estaba corriendo, el viento silbaba en mis oídos. Tenía que verlo. Tenía que ver a Michael. Al llegar al edificio del laboratorio, los sonidos del campus quedaron atrás, como si vinieran de otro mundo. El edificio estaba en silencio, el entorno completamente vacío. Ni siquiera esperé el ascensor. Subí las escaleras de 2 en 2, corriendo hasta el 6º piso. Empujé la puerta de la azotea, y ahí estaba él. Michael, de pie junto a la barandilla, los brazos cruzados, el viento jugando con su ropa. La suave luz de la luna iluminaba su rostro, haciéndolo parecer sacado de un sueño. Viniste, dijo con torpeza, enderezándose en cuanto me vio. Su habitual calma se desmoronó en una mezcla de nervios y vergüenza. Soltó la observación más innecesaria del mundo. Sí, respondí con voz suave, más firme de lo que me sentía. Antes de que pudiera seguir hablando, levanté la caja de papas picantes. Así que si eras tú. Michael se quedó congelado un segundo, con los ojos abiertos por la sorpresa, y enseguida se apresuró a explicar. Sobre eso, te debo una disculpa. En ese momento acababa de darme cuenta de lo que sentía por ti. Pero no sabía si tú. Levanté la mano para detenerlo, el corazón latiéndome con fuerza. Michael, dudé, bajando un poco la voz, siempre has sido gay. No sé si soy gay o hetero, respondió Michael, con voz firme y decidida. Solo sé que me enamoré de alguien. Y ese alguien, resulta ser un chico. Me miró directamente. Ese alguien eres tú, Ethan. Me gustas. La convicción en su tono no dejaba lugar a dudas. Sentí un nudo en el pecho, y mis ojos se llenaron de una emoción abrumadora. Con voz ronca, le recordé, Michael, tienes que pensarlo bien. Este camino no es fácil. El futuro estaba lleno de barreras sociales y espinas de juicio. Sería dolorosamente difícil. Si quería echarse atrás ahora, lo entendería. Podía fingir que nada de esto había pasado, como uno más de los sueños que había tenido durante años. Pero Michael simplemente dijo, lo sé. Pero si es contigo, no tengo miedo. No había palabras para describir lo que sentí en ese momento. Felicidad se quedaba corta. Dios, estaba tan feliz que podría explotar. Lo siguiente que supe fue que había cruzado la corta distancia entre nosotros en 2 pasos. Sin dudarlo, pasé los brazos alrededor de su cuello y lo atraje hacia mí, cerrando el espacio entre los dos. Nuestros labios se encontraron, y en la calidez de ese beso, murmuré, a mí también me gustas. Y desde hace mucho más tiempo.
Los ojos de Michael se abrieron brevemente por la sorpresa, pero después de ese instante de asombro, me rodeó la cintura con un brazo, acercándome aún más mientras profundizaba el beso. Había algo irresistible en Michael, una atracción magnética imposible de ignorar. Como un borracho saboreando el punto perfecto de embriaguez, no pude oponer resistencia. Acantilados empinados. Caminos torcidos. Nada de eso importaba, mientras pudiera recorrer este camino con él. Cada obstáculo se desvanecía en un campo abierto. Gracias por ver mis videos. Tu apoyo impulsa este canal dedicado donde a el historias amor, yaoi la y emoción ver. y los giros inesperados siempre Acompáñame nos en cada sorprenden. capítulo, comenta tus ideas Vamos y a comparte crecer la vibra. juntos y vivir cada relato intensamente con Suscríbete pasión y y dale alegría. me gusta al video.